Dios de alguna forma, con amor y con violencia, lo hacía volver a su propósito, que era poder entregar una profecía y hablarle al pueblo de que estaba mal. Entonces hoy día yo quisiera traer el tema. Yo decía, ¿qué es lo que voy a hablar, Señor? Y justamente nuestro presidente habló sobre las falsas profecías. Entonces yo lo escuché y dije, ahí está el tema, porque yo conozco la voz del Señor. Entonces yo hoy día quisiera hablar sobre la falsa profecía y sobre la misma redundancia de esta palabra, sobre los falsos profetas. Amén. Así que me voy a basar con un texto bíblico. Me voy a basar con el libro de Jeremías, capítulo 28. Yo creo que todos hemos estudiado a Jeremías, ¿cierto? Hijo de García. Entonces lo voy a leer como está escrito en el nombre de Jesús. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevaros a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jocanías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebranté el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías, y quiero tachar este verso 5, donde dice: entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: amén. Así lo haga Jehová, confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos a Babilonia en este lugar. Con todo eso, después que dijo amén, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra mucha tierra y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Esto vendría siendo el piso, la base, la tarima de esta pequeña exégesis o este pequeño resumen de esta palabra. Amén. Amén. Siempre nosotros somos como Jeremías cuando dice amén. Siempre nosotros cuando vemos algo positivo, entre comillas positivo para una nación, para un pueblo, para una congregación, misión, ministerio, tendemos a decir amén, porque las apariencias muchas veces nos engañan. Amén. Decimos que no, pero sí lo hacen. Porque vemos una persona muy bien plantada, con muy buena homilética, habla muy hermoso, tiene una buena interpretación de la Escritura y pensamos que Dios está con él, y no es así. No siempre pasa. Aquí tenemos un problema con todo Israel, con todas las tribus y con un emperador de aquellos tiempos llamado Nabucodonosor, el cual Dios estaba ocupando, porque a veces por muy malas cosas que sucedan, Dios las ocupa para que su pueblo escogido pueda entrar nuevamente a la adoración en verdad con Dios. Aquí había un profeta que estaba en medio de los ancianos de Israel, era un profeta que estaba en medio de este pueblo, era un profeta que estaba en medio del rey, era un profeta que vestía bien, que tenía testimonio y el pueblo le escuchaba. Este profeta extendió por emoción, ni siquiera fue por una voluntad de Dios, y yo me atrevo a decir que ni siquiera una voluntad de Satanás, sino que fue por una emoción personal. Él habló a favor de poder traer a aquellos que habían sido arrastrados por Nabucodonosor, que habían sido deportados, que habían sido quitados de esta nación. Él quería que la gente de alguna forma le aprobara, porque también había algún sistema de celo contra este hombre de Dios llamado Jeremías. Jeremías no era cualquiera, no pensemos que era cualquiera. El hombre había sido estudioso, había sido preparado para ser un sacerdote, para presentar sacrificios, venía de una familia sacerdotal. Pero Dios le cambió el ministerio. Dios le cambió el ministerio. Los profetas de aquellos tiempos no eran muy requeridos ni muy amados cuando decían la verdad, a pesar de ser golpeados o apartados del pueblo.
la gente muchas veces, y aquí la familia sacerdotal se avergonzaba de Jeremías, si vemos o estudiamos los que estudian otros libros apócrifos, deuterocanónicos o el mismo Talmud, ¿cierto? Pueden demostrar de que ellos se avergonzaban porque se cambió la visión sacerdotal a profecía. Pero cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Este hombre estaba ahí y empezó a decir, el rey dijo, porque en aquellos tiempos, según las costumbres, el rey decía sí o decía no. Y el rey dijo, esta es la profecía que corresponde, porque a él le agradó lo que él quería escuchar. Y muchas veces nosotros como profetas de Dios, porque aquí todos somos profetas, aunque usted no lo crea, porque nosotros entregamos palabra de Dios, que es la profética más segura. Nosotros estamos entregando palabra futura, palabra presente y palabra pasada. Siempre estamos hablando del Señor y Dios nos ocupa de una forma o de otra forma. El Joel dijo, en los posteriores tiempos, los siervos profetizarán y las siervas profetizarán. O sea, la palabra siempre va a estar viva y siempre va a entregar algo que se viene, algo que está y algo que ya pasó. Este hombre habló a favor del pueblo, habló a favor del reinado de aquel. Habló a favor del familiar que se había ido, que tenía que volver. Habló primeramente a favor del templo, de los utensilios del templo, porque era lo más sagrado que tenían después de Dios mismo. Pero ¿qué es lo que aconteció? Que este hombre estaba mintiendo. Este hombre estaba entregando una falsa información supuestamente de Dios. Este hombre estaba haciendo que su pueblo fuese engañado por palabrería, por espíritus sensuales de turbación, que solamente enceguecen el entendimiento de las personas que no tienen la claridad del reino, la claridad de Dios. Fue tal así la unción de engaño, fue tal así la unción de turbación que extendió a Ananías, que el mismo profeta, ¿cierto? El mismo profeta dijo amén. Porque él quería también sacar el yugo, la carga que andaba trayendo encima. Conforme a las costumbres de aquellos tiempos, los profetas tenían que andar conforme a lo que Dios le decía. Ponte un yugo, cásate con una prostituta para que todos sepan que el pueblo está en prostitución. Ponete el yugo para que todos sepan que el pueblo tiene que estar esclavo del abulosón. O sea, ellos tenían que andar. Y era incómodo andar con un yugo para todos lados. A nosotros muchas veces el Señor nos manda a hacer cosas y tenemos que cargar algunas cruces. Tenemos que cargar alguna carga. Que a veces hace difícil, pero Dios nos hace que tengamos esa carga, porque si no la tuviésemos, no nos daríamos cuenta que la gloria y la honra siempre va a ser del Señor, que nosotros solamente somos instrumentos de Él y nada más. A veces se nos olvida. Y este hombre dijo amén. O sea, la razón, el pensamiento humano, el querer, la motivación, las emociones, hicieron que dijese rápidamente amén. Y todos entendemos que el amén es una confirmación que Dios hace por intermedio del instrumento que sea. Cuando usted dice amén es porque Dios de alguna forma se está manifestando en usted para decir, sí, yo confirmo mi palabra. Pero no era así. Este hombre estaba engañando. Y luego vino eso que tenemos, que nos motiva y que nos corrige, que es el Ruach, que es el Espíritu Santo. Y le dijo, pero mira, la palabra... Y nuestros ancianos dicen que hace mucho tiempo atrás venía esta aflicción y empieza a citarle la palabra. Nosotros nos descolgamos de la palabra, siempre guiándonos a veces por nuestros pensamientos y nuestras emociones. A veces primeramente está lo que me enseñó mi pastor, lo que me enseñó mi obispo y no lo que está escrito en la Biblia. A veces nosotros le decimos amén a falsas doctrinas que tenemos metidos dentro de nuestras congregaciones. Yo no lo digo aquí, pero yo hablo en general. Muchas veces todavía llamo al viejo Pascua dentro de la iglesia, por decir algo. Todavía metimos a la ramada dentro de la iglesia, lo vestimos de guaso para predicar la palabra. Entonces hay cosas que son de Baales que estamos metiendo y decimos amén. ¿Por qué? Porque nosotros queremos agradar al pueblo más que a Dios. Nosotros queremos que el rey de turno nos diga la verdad. Hace poquito tuve una reunión y me dijeron, ¿puede predicar usted? Y yo dije, pero si yo voy a predicar, voy a tener que decir lo que el Señor me dice que diga. Y hablé de adulterio porque los líderes estaban en adulterio. No lo dije directamente, pero entendieron. Ahora la responsabilidad va a ser de la persona que se arrepiente y se devuelva de su mal camino. Pero muchas veces nosotros por querer, no lo digo todos, sino que muchas veces por querer agradar al rey de turno,
por querer agradar al obispo de turno, permitimos la suciedad dentro del pueblo de Dios y engañamos y a veces turbamos, somos instrumentos de turbación para muchos que nos miran como líderes santos y al decir nosotros amén, ellos también dicen detrás. Tiene que ser cierto, porque si mi pastor lo dijo es porque es verdad. Porque mi pastor es un hombre de Dios y como él dijo amén, yo también voy a decir amén. Luego le cita la escritura y ahí hay una confrontación espiritual entre la palabra y el dicho del profeta Ananías conforme a lo que Dios había dicho. Nunca Dios, y todos lo sabemos, nunca Dios va a hablar algo que esté fuera de lo que ya está escrito. Lo hemos predicado, la profeta más segura, etc. La palabra es Dios mismo, hecho hombre, Jesús. Juan 1:1, el verbo se hizo carne. Entonces siempre Dios al profeta o al predicador que hace la función del profeta, siempre Dios le va a entregar un mensaje conforme a la palabra. Eso se llama apología. Antes de entregar algo ya tengo la defensa de lo que voy a entregar, el texto. Y le hablo. Pero no le hicieron caso a la palabra, porque hoy día desgraciadamente está sucediendo eso. Ya no le hacemos caso a la palabra. Ya miramos el buen templo, las 300 almas, el buen auto, la buena interpretación, la buena palabra, la palabrería, algunos milagros que pasan por ahí, porque los milagros no sanan ni salvan, harta danza tampoco salva, harta lengua tampoco salva, soy pastor tampoco salva, soy obispo tampoco salva, soy apóstol tampoco salva. Todo no salva, lo único que salva es conocer a Dios. Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, en tu nombre sané enfermo, apártate de mí, hacedor de maldad, porque yo no te conozco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero viene y se va el profeta, le rompieron el yugo de alguna forma, se vio como que hubo un relaj, ya no iba a andar con la carga en los hombros, y partió. Y cuando partió, vino el Espíritu de Dios y le habló al corazón del profeta. Y le dijo, devuélvete y dile que va a morir este año. Porque yo no he hablado palabra por él. Y este hombre cuando sintió a Dios, cuando lo movió y lo volteó, porque cuando Dios se mete al corazón de las personas o se manifiesta, se reencarna en uno para que lo entienda. Y toma el dominio, lo voltea y parte y de repente uno reacciona, ¿qué estoy haciendo aquí? Enfrentando a estas personas, me pueden matar, pero ya estás ahí, tienes que seguir hasta la muerte si fuese necesario. Y este hombre le habló en medio del rey, en medio de todo, y le dijo, esto dice el Señor, por cuanto tú, Jehová no ha hablado por ti, este año morirás. Y se fue. Y quizás no le tomaron importancia, porque pasó un mes, y pasó otro mes, y otro, y se olvidó. Era mentira lo que dijo el profeta Jeremías. Era mentira, pero se cumplió. Cuando vino un ataque de parte del enemigo, este hombre cayó muerto, como tal dijo el profeta. Porque cuando Dios habla, se cumple. Amén. Pero también cuando Dios habla, no se cumple. Porque tampoco nos podemos enfocar en que cuando Dios dice te voy a destruir, te va a destruir, porque también Dios puede revocar esa sentencia. Tenemos el caso de Jonás. Amén. Cuando le dijo en 40 días voy a destruir a esta ciudad llamada Nínive, y Dios después se arrepintió. Porque Él es Dios y hace como Él quiere. Él hace como Él quiere. Entonces, ¿qué es lo que acontece? ¿Qué nos deba a nosotros? Si Dios a ti, mi querida sierva, siervo, si Dios te planta al lado de alguien, una autoridad, y tú estás viendo que esa autoridad no está haciendo lo correcto, que habla de amor y está en adulterio, que habla de unción y está casado con Baal, tú tienes que decirle la verdad, porque va a llegar el momento en que Dios te va a pedir cuenta, y no porque te hagan cantar, no porque te den un diezmo, no porque te den una congregación, un comodato, no porque te den lo que te den, tú no vayas a decir la verdad. Uno tiene que, como profeta del Señor, decir la verdad. ¿Y sabe qué van a hacer? Y yo sé que ustedes tienen más antigüedad que yo en cuanto al ministerio. ¿Sabe lo que van a hacer? Antes que usted abra la boca, porque cuando usted abre la boca va a hablar palabras de Dios, a usted el diablo lo va a ensuciar, va a inventar que se mete con mujeres, que le da besos a jóvenes,
que se roba el diezmo, que se roba la ofrenda, que es un sinvergüenza, que es un peleador, un cuchillón,